Sí, El, de fuerza magnética, la pregunta 18, el 10. 8, 10. Ya, este ejemplo es parecido al que vamos a ver. Es una espira o bobina, ¿no? La corriente. Hemos hecho este ejemplo, a ver. Alambre. Bueno, lo que hay que hacer es hacer por tramos, ¿no? O sea, este ejercicio tienen que tener bien, ¿no? Para un alambre solamente, para un tramo. Solamente hay que dividirlo en 4 alambres, ¿no? Es como si fueran 4 ejercicios. Un alambre, 2, 3 y 4, ¿no? Y el campo va en dirección del eje, bueno, va horizontal, ¿no? Entonces, bueno, aquí el campo va en el eje vertical, ¿no? Bueno, este ejercicio hemos hecho es parecido a este, ¿no? Este ejercicio tienen que analizarlo bien. Entonces, este ejercicio igual hemos resuelto aquí, hemos hecho por tramos. Por ejemplo, el tramo 1, 2 es este alambre. Primero hemos separado en 4 alambres, ¿no? Este tramo, y nos olvidamos del resto. Este tramo y el campo magnético, bueno, en este caso va en el eje Z, el otro es lo mismo, ¿no? Y calculan, el campo va a estar en el eje X, ¿no? El DL que tienen que hallar, este DL, ¿no? Sobre el conductor siempre hay que calcular, hay el DL. Y el sentido de la corriente, ¿no? La corriente va hacia de 1 a 2, entonces DL igual en sentido, ¿no? Esa DL. Como está paralelo al eje X, entonces en el eje X. En este caso, por ejemplo, si calculan para este tramo, bueno, es lo mismo como si estuviera volcado, ¿no? Es lo mismo. Es como si volcara, ¿no? El tramo 1-2 sería equivalente al tramo vertical este tramo, ¿no? A los verticales. Solo que está volcado, ¿no? Lo que va a cambiar son los vectores unitarios. Estos son iguales, solo que la corriente del primero va de arriba hacia abajo, ¿no? Va a ser, DL va a ser negativo, porque va hacia abajo, sentido de la corriente. Y este va hacia arriba, ¿no? Pues está girando en sentido horario ahí. Ese tramo que está en el plano XZ sería equivalente a este otro. A este, ¿no? Que está en el plano YZ. Está inclinado, ¿no? Es lo mismo, excepto sería el tramo 2, 3 o 1, 4 que hemos hecho, ¿verdad? El 2, 3, ¿no? Sí. El tramo 2, 3, ¿no? El DL, o sea, ahí tienen que darse cuenta que el DL no está en el eje X ni en el eje Y, o bueno, ni en Z, ¿no? Sino está inclinado ese DL, ¿no? Como es vector, es un vector DL que se descompone en dy de Z, entonces hay DL, dy de Z, ¿no? Hay que tomar en cuenta el signo, el DL siempre apunta en sentido de la corriente, entonces la corriente va hacia arriba, el DL igual, ¿no? Entonces lo mismo hay que descomponer aquí. Al tramo, por ejemplo, este tramo de aquí abajo pueden ser, DL va a estar, bueno, la corriente viene ahí, DL va a apuntar en ese sentido, ¿no? Vamos a tratar de...
de dibujar. A ver, vamos a ver. Y ahí. A ver si deja ver. Vamos a ver. Entonces, DL. Bueno, a ver, ahí va. Vamos a ver si dibuja. Amarillo. Vamos a cambiarlo de rojo. Y la corriente viene así, ¿no? Aquí en la corriente. Ahí va la corriente. No, aquí la corriente va así, ¿no? El DL, entonces ahí tomamos un DL. Entonces, como es vector, vamos a dibujar aquí. Está así. Ahora vamos a hacer más grande. Este es el vector DL, ¿no? DL. Entonces, como está el plano XZ, entonces hay que descomponer paralelo al eje X. Ahí va a estar su componente. Y paralelo al eje Z. ¿Sí, no? Bueno, hay que descomponer ahí, ¿no? Estos valores calculan con el ángulo que tiene ahí, el ángulo se repite, ¿no? O sea, lo mismo que hemos hecho aquí. Es lo mismo, ¿no? DL está ahí inclinado, DY, DZ hemos dibujado, y con senos, cosenos, ¿no? Calculan. O lo dejan así como hemos resuelto en clases. El DY hemos escrito, porque aquí el producto vectorial de K por K es R, entonces ya no calculamos DZ, ¿no? Que sería DL seno, aquí, ¿no? DL por el seno del ángulo, ¿no? Ya no hemos hecho porque es cero. Solamente de Y hemos calculado, ¿no? Que es DL en ese triángulo. DY es coseno, ¿no? DL por coseno. Esto es lo mismo hacen ahí, ¿no? O sea, es lo mismo el ejemplo, solo está cambiado. ¿Alguna pregunta? La fuerza magnética sobre el plano XZ sería ese que es de 0.4 metros o cuál sería esa distancia, ese lado, mejor dicho. La distancia es 0,3, ¿no? Está aquí. Es 0,3. Este lado vale 0,3, ¿no? Este lado vale 0,4. Y el lado 0.4 está en el plano Es X, es Y, etc. Entonces está vertical, ¿no? Es paralelo, ¿no? El eje Y. El eje Y sería, ¿no? O sea, está paralelo. O sea, por eso es el mismo ejercicio anterior, solo está volcado, ¿no? Es lo mismo que este. Está volcado. Porque el campo, aquí apunta en Z, aquí el campo apunta en el eje. Este campo podemos cambiarlo, ¿no? Pues puede apuntar en el eje X, se puede apuntar en Z mismo, o se puede hacer que el campo tenga componentes, ¿no? Puede ser inclinado. Al final escriben como vector, ¿no? Aquí. Es como vector, ¿no? Si va en el eje X, entonces hay vector unitario multiplicado por el vector unitario Y, ¿no? ¿Y alguna pregunta más? Entre esto es lo mismo, ¿no? El campo va en el eje X, Y, Z, sería. Hay que ver estos tramos, ¿no? Se hace por separado siempre, ¿no? Es lo mismo.
Este igual, ¿no? Este creo que hemos hecho, ¿no? Al eje colocado como suelto, creo. En este caso el campo es variable, ¿no? Está en función de x. Cuando varía, entonces solo a la hora de reemplazar aquí bx, si fuera variable este bx, aquí se reemplaza y influye en la integral, ¿no? Ahí va a influir en la integral. Respecto a esta fuerza magnética, respecto a Biot-Savart, preguntas. Problemas propuestos. Respecto a problemas de Biot-Savart, fuerza magnética. Pero aquí hemos es el con variable, ¿no? Vamos a archivar. En este caso solamente influye esta x que va a influir en la integral, ¿no? Aquí influye. ¿No? Preguntas de Biot-Savart. Entonces hemos hecho para, o sea, igual que en el campo eléctrico, hemos hecho para un alambre, ¿cómo es la teoría? Para un alambre de longitud L, ¿no? Y hemos aplicado los resultados, ¿no? A algunos ejercicios. Se puede aplicar directamente. Si les dan alambre de longitud L, pueden formar un cuadrado, ¿no? O un triángulo, o cualquier figura. El resultado de este campo podemos aplicar ya como fórmula, este resultado, ¿no? De cualquiera de los dos. Entonces dice que, a ver, esta última, dice que el campo debido a un alambre es igual, depende de la distancia, ¿no? A la que se encuentra Z, ¿no? Esta distancia que toman en cuenta. Desde el alambre hasta al punto donde quiero calcular, ¿no? Z. Y hemos indicado que este módulo, bueno, este resultado es para este punto, ¿no? Ahí. Pero sabemos que el campo magnético tiene su módulo, este módulo, de valor absoluto, ¿no? Este módulo es el mismo valor en cualquier punto a esa distancia, ¿no? Z. Por ejemplo, este radio hasta aquí es Z. Con la trayectoria circular, entonces radio Z, ¿no? Entonces en este punto el módulo, ¿no? Es el mismo que este. Claro, aquí va a apuntar en el eje Z, ¿no? Aquí hay que cambiar el Z. Aquí abajo es lo mismo, el tamaño, pero el dirección sentido sería igual en Y, pero positivo, ¿no? Hay que cambiar. Y también es lo mismo en cualquier punto, por ejemplo, esta distancia Z, como es el radio Z, aquí por ejemplo, el tamaño es el mismo, el módulo, o sea, los de color rojo tienen tan vector, somos vectores con módulo igual, ¿no? Módulo y vale este valor, ¿no? Pero en este caso hay que descomponer, para escribir el campo hay que escribir en componente en Y y en Z, ¿no? Hay que descomponer con el ángulo, ¿no?
ese módulo. Entonces, eso se aplica en otros problemas, ¿no? Y cuando el alambre tiene a infinito, hemos aproximado aquí. Como Z, o como L es muy grande respecto a Z, hemos hecho desaparecer este término y solo tomamos como L cuadrado, ¿no? Y este resultado es para un alambre de longitud infinita, ¿no? Claro, este resultado es para ese punto. Es igual, podemos calcular aquí, ¿no? El módulo es lo mismo. El mismo resultado hemos sacado aplicando la ley de Ampère, ¿no? Y también depende de la distancia, ¿no? Z. Los otros son términos constantes, ¿no? Z, ¿cuánto vale? Es la distancia, ¿no? El radio de la trayectoria circular, ¿no? Entonces, estos resultados puedo aplicar para otros problemas. El del anillo igual se puede aplicar, ¿no? Bueno, este resultado es para un anillo completo, por si acaso, ¿no? Este es el valor cuando calculamos a cierta altura Z igual. ¿No? De aquí. Y también hemos calculado aquí en el origen vale en Z0, bueno, aquí solamente es 0, y sale este valor, ¿no? Es el campo en este punto. Cuando la corriente va en sentido antihorario, ¿no? Si la corriente va en sentido contrario, o sea, horario, ahí, va a ser lo mismo, pero va a ir hacia abajo, ¿no? Este igual hacia abajo. Ahora, si es la mitad, hay que integrarlo aquí, ¿no? De 0 a pi. O sea, el mismo procedimiento, todo va a ser lo mismo. Solo cambia el límite de integración de 0 a pi, aquí, y de 0 a pi, ¿no? Va a ser el resultado, ¿no? O si es la cuarta parte, lo mismo será a pi medios, ¿no? Pi medios. Entonces, con estos resultados hemos visto, hemos aplicado, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos aplicado el resultado de... Entonces, los problemas son con alambres, por ejemplo, 2 alambres, o pueden ser una combinación de un alambre y otra parte curva, ¿no? Circular podría ser, ¿no? 2 alambres, aquí, por ejemplo, combinación de ambos, ¿no? Circular y hemos calculado, ¿no? Igual. Circular y un alambre de longitud infinita, ¿no? Bueno, esto no sé cómo hemos explicado. En este caso utilizamos ya los resultados, ¿no? El resultado que estamos utilizando de un alambre de longitud infinita, ¿no? Esto, hemos dicho, vale solamente su valor en cualquier punto del módulo, ¿no? El módulo mismo. Pero este resultado es para este punto. Para este punto hay que cambiar el signo y, bueno, va a ser el mismo en Y. Para este punto hay que cambiar el vector unitario, ¿no? Entonces, es lo mismo. Hemos visto. Hemos calculado, ¿no? Para los 2 alambres. Este alambre va hacia el papel, ¿no? O sea, hacia la pantalla, digamos. O sea, es como estaría saliendo, ¿no? Y el otro va entrando. Entonces, cuando hay 2 alambres, entonces hay que hacer para cada uno y luego sumar, ¿no? Aquí hemos calculado en el punto. Ahora, en el punto S, por ejemplo, este es el punto P aquí abajo, de cada uno su trayectoria circular. El punto de arriba y el punto S aquí, ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos utilizado el resultado lo mismo, ¿no? De por ejemplo, el campo es el mismo campo. Z es lo que cambia, ¿no? O sea, este es radio. Bueno, en realidad va a ser el radio, ¿no? Ahí. Del alambre al punto, ¿no? Al punto S.
módulo es lo mismo, el módulo, ¿no? El tamaño. De este otro lo mismo, el módulo 2. Porque aquí con corriente 2, ¿no? O sea, con corriente 2, radio R. En este caso son iguales. Lo que cambia son sus corrientes, ¿no? Pero el vector campo, este módulo ¿no? El resultado que es lo mismo. Pero el campo hay que descomponer, ¿no? Componente en el eje X, en el eje Y. Con coseno, ¿no? Y lo hemos sumado, ¿no? Estamos aplicando este criterio de el campo es lo mismo a la misma distancia, ¿no? De esta es solamente una combinación. Tenemos resultado de una espira circular en el origen, ¿no? El origen con Z0 es este. Y del alambre de longitud infinita es esto. Esto lo hay que acomodar en función a los datos, ¿no? y al sistema de referencia que estamos utilizando. Y luego sumarlo. Entonces aquí en vez de Z la distancia R, ¿no? El radio. El punto al alambre es R. Entonces, en vez del radio A, entonces el radio del espira R, ¿no? Es lo que cambia. O después lo mismo. Y los vectores unitarios hay que tomar en cuenta, ¿no? Este es según el gráfico que hemos calculado, ¿no? Entonces puede cambiar su vector unitario y la distancia del alambre, en este caso del alambre al punto, o el radio de la espira, ¿no? Y luego hay que sumar, ¿no? Como son vectores, sumamos. Eso me calcula. Hay una pregunta el caso del Biot-Savart. Entonces son igual combinaciones, ¿no? ¿Sí? Sí, lo escucho. Estas igual son combinaciones que ellos tienen que integrar de 0 a... Hemos hecho de 0 a 2pi. La espira completa nos tienen que integrar a pi medios, ¿no? Lo que cambia el límite de integración. Estos son alambres infinitos. Tenemos resultado. De eso hay que integrar. El 7 de la ley de Ampere podemos hacer, por favor. Ley de Ampere. Sí, Este hemos hecho en clase, creo que hemos hecho en clase, ¿no? Ahora vamos a ver. Hemos hecho en clase uno, es con la ley de Ampere, con la última que hemos... BTR. Es igual que ese, ¿no? El que hemos hecho es cuando la densidad de corriente es variable, ¿no? Depende de R. J es beta R, en este ejemplo lo mismo. Es lo mismo, K por R, K es constante y R la variable, ¿no? Entonces aquí es, en vez de KB, beta que es constante y R, ¿no? Es lo mismo. La primera parte sería lo mismo que esta, entre R menor a R y R mayor a R, es lo mismo para esta. Para la parte interna, para el inciso A y B, entre B y C. Entre B, a ver. R menor a A es el mismo ejemplo que hemos hecho, ¿no? Dentro del conductor.
para entre B y C. Entre B y C es lo mismo. El inciso A y B es lo mismo que este. Lo mismo que este ejemplo, ¿no? Porque R mayor a R es la parte externa, ¿no? O sea, lo mismo. En vez de J va a ser beta solamente. En vez de beta, mejor dicho, K va a ser, ¿no? Es lo mismo. Ahora aquí hay otro conductor hueco, ¿no? Pero su cociente es constante. Entonces pide hallar el cociente entre la constante K y J, ¿no? Ahora vamos a ver el contorno largo sintático. Pero sentido contrario. J sub 0 es constante, ¿no? Calcular campo magnético R menor a aquí. Entonces, no, el conductor hueco no influye al conductor cilíndrico, ¿no? Con radio A. Entre el inciso A y B sería lo mismo que el anterior. ¿Ya? Luego tienen que calcular aquí en para R mayor a C, ¿no? Campo magnético. Y ahí hay que tomar en cuenta la corriente encerrada, habíamos hecho creo algo parecido, cuando hay huecos, hemos hecho. A ver, aquí. Y como en este caso, como este hueco, ¿no? Esto vamos así. Esta corriente variable, como calculamos dentro y entre el medio, no influye la otra, ¿no? O se puede dibujar de esta forma, ¿no? Este gráfico equivale a este, ¿no? Es conductor, aislante y conductor, ¿no? Luego aislante. Los cables coaxiales, ¿no? Entonces, hemos hecho para conductor, bueno, este es... Sí, no hemos hecho. Bueno, es lo mismo, ¿no? Solo que hay que tomar en cuenta, ahora tendrían, cuando calculen la corriente neta, hay que sumar la corriente, como es constante va a ser el área, solo que el área hay que tomar en cuenta de esa parte, ¿no? Vamos a ver aquí. A ver, aquí vamos a... Ahí. Esta aquí corriente, ¿no? Es la del... Corriente... Bueno, les da J, ¿no? Bueno, vamos a dibujar ahí. Bueno, uno va es positivo. En el eje X, el de adentro va ahí, ¿no? Es J1. Y el otro es negativo, J2, vendría hacia afuera. Positivo hasta el eje X, entonces J1, variable además. Entonces ahí no influye aquí dentro no influye el de afuera, ¿no? Porque aquí no es de la corriente encerrada, ¿no? Y cuando hagan aquí tampoco influye entre B y C. No influye, ¿no? Pero cuando calculen aquí en medio o afuera, entonces es J2. J2 es constante, ¿no? J sub 0, constante. Entonces este está así. J2 y aquí dentro, ¿no? El J1.
corriente encerrada es la suma de ambos, ¿no? Corriente total es igual a corriente 1 más corriente 2 cuando hacen fuera. Ahí, ¿no? Radio R. Ahí afuera. La corriente 1 calculan con J1, ¿no? De esta forma, a ver. Con esta integral, ¿no? Tienen J, o sea, lo mismo J, aquí va a ser variable, ¿no? A la parte, la integral va a ser de 0, vamos a ver. Vamos a escribir la integral y esto. Sería igual a la integral de J1, es variable, ¿no? Hay que usar KR por diferencial de área. Entonces, como está en función de J1 en función de R y de A en función de área, entonces va a incluir más integral de J2 de A. Solo que aquí el límite va a ser de 0 a A. 0 a A. ¿No? Porque toda la corriente lo encierra esto, ¿no? O sea, toda la corriente. O cuando calculen el inciso B van a hallar ya este valor, ¿no? A este punto. Eso, el resultado es potencial. Para esta lámpara, este hueco, desde radio, integran desde radio B hasta C. De B a C, ¿no? Ahí lo que cambia, ¿no? La integral. Y J2 es menos J sub 0 que se usar. Esto hay que tomar en cuenta cuando es hueco, ¿no? Es la corriente total. Y calcula, ¿no? A ver. O sea, de esta forma, ¿no? Bueno, el área... bueno, en este caso de constantes, hemos hecho otro ejemplo. Con el de variable, vamos a ver. O sea, integran de esta forma, ¿no? El diferencial de área colocan dl de r. De esta forma tendrían que colocar la integral, ¿no? Porque es variable. Bueno, esto para la parte entera, ¿no? Con beta r. O en su caso kr, ¿no? Ahí va a influir, como va aquí, beta vale r, influye a esta r y se vuelve r cuadrado, ¿no? Va a pasar lo mismo. En realidad va a ser lo mismo, ¿no? De 0 a r y de 0 a 2 pi el ángulo, ¿no? El ángulo sale del diferencial de r, ¿no? Para la parte externa de... A ver, para la parte para el hueco, entonces de B a C, ¿no? Es eso, ¿no? Es igual que el ejemplo que hemos hecho. Solo hay que sumar en este caso, ¿no? Luego calculan en su campo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Inge, lo que nos dice que la intensidad está en sentido contrario, solo afecta al signo de J, ¿no? Claro, J solamente, ¿no? El sentido cambia, ¿no? O sea, aquí hay que colocar el signo, ¿no? Con su menos J. Aquí menos J, ¿no? Aquí sería menos J. El signo hay que tomar en cuenta, ¿no? El sentido, ¿no? Porque van a tener, a ver, ¿no? Claro, por ejemplo, si la corriente, ¿verdad? Vamos a poner esta parte. Vamos a poner esta parte africana. ¿Se han visto, no? Bien. Porque la corriente va, por ejemplo, hacia abajo, o sea, J
J hacia abajo, entonces aquí sería menos, ¿no? Y vas a hacer un menos, entonces el campo sale negativo, ¿no? Influye el signo. Es menos. Entonces hay que tomar en cuenta el signo de la que nos dan, ¿no? Sentido. Es lo mismo en el caso de los alambres largos, por ejemplo, la corriente va uno hacia adentro, otro hacia afuera, entonces el campo cambia de sentido, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el signo. ¿No? Desde su J1 va en dirección del eje X, aquí está el eje X, va hacia adentro, así, a la derecha. Y J2 negativo de referencia a la izquierda, ¿no? Ahí, hacia afuera. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, estos son los alambres largos, ¿no? Igual hay que ver por la ley de Ampere el campo, ¿no? Digo que el patrón, ¿a qué distancia la V Z tiene máximo? Pregunta máximos, ¿no? Entonces, como en la ley de Biot hemos resuelto de dos alambres, entonces lo mismo hay que hallar el campo debido a los dos, ¿no? El campo magnético, y va a estar en función del eje Y, por ejemplo, a ver, va a estar en función del eje Y, va a ir así, ¿no? Ahí, o ahí, va a estar en función de Y. O sea, va a salir el campo en una relación en función de Y. Paralelos que conducen corriente en dirección negativa. ¿A qué distancia del eje Z el campo tiene un máximo? No, pide a lo largo del eje Z, ¿no? Entonces hay que calcular en el eje Z. Aquí arriba, ¿no? De cada uno. Entonces es parecido al ejercicio de los alambres que hemos visto por Biot. Aquí creo. Es como este, ¿no? Como dos alambres. Pero hay que ser por la Ampere, ¿no? Entonces, como calculan en el punto ese, volcándolo, ¿no? Es lo mismo volcarlo 90 grados y va a aparecer en el eje S. Más o menos este va a ser, ¿no? Cos de alfa, por ejemplo. Va a ser como vamos a copiar y volcarlo, a ver. Así, ¿no? Este es dos alambres largos, así. Puede cambiar el signo, pero es parecido. Vamos a dejar esto un minuto. Va a ser así, ¿no? Dos alambres largos. Ahí tengo una corriente y otra corriente, ¿no? En el eje Z que está aquí va a calcular cuánto vale el campo, entonces ahí calcula, ¿no? Hay un campo, otro campo, lo mismo que este ejemplo. Luego van a tener un resultado parecido a este, que va a quedar en función de Z, ¿no? Aquí falta reemplazar B1, B2, B1 menos este B2 hay que reemplazar. Y los radios, ¿no? Entonces va a quedar en función de
de Z, ¿no? Es el eje Z. A ver. Vamos a ir a la pregunta. Tienen dos paralelos largos corrientes del patrón. ¿A qué distancia a lo largo del eje Z el campo magnético tiene un máximo? El primer inciso es hallar máximo. Entonces, lo que hay que hacer es, después de hallar el campo, hay que derivarlo, ¿no?, respecto a Z. Con cálculo 1, máximo mínimo se hace con derivada igual a 0 y calculan a qué distancia, ¿no?, a la cual se encuentra el máximo. Es aplicar, o sea, hacer todo lo que hemos hecho, hallar el campo y luego derivarlo igual a 0. El máximo, el primer inciso. El dibujo del patrón es el gráfico, ¿no? Inciso C, demuestra que la fuerza entre alambres paralelos que conducen corrientes de intensidad es atractiva. Hay que hallar la fuerza magnética, ¿no? Para ver que la fuerza, para que sea atractiva, tendría que hay que hallar la fuerza debido de un alambre a la otra sobre ella, que la fuerza va en sentido hacia ella, ¿no? Apunta hacia ella para que sea atractiva. Entonces hay que hallar aquí. Por ejemplo, debido al alambre de la izquierda hay que hallar la fuerza sobre el alambre de la derecha. Tiene que salir así, que la fuerza va así, ¿no? Y de la otra al otro, bueno, es lo mismo, va a ser en este sentido. Que el resultado apunta así, ¿no? Que sale en el eje Y, eso significa que es atractiva, ¿no? Si saldría al revés, si por ejemplo, y así, esta es repulsiva, ¿no? Lo que nos pide demostrar es que sale como el primer caso, atractiva, ¿no? Eso implica calcular la fuerza magnética de 1 sobre 8. Solo hay que hallar el campo magnético de 1 sobre el otro. Bueno, sabemos que la distancia vale 2A. Conociendo la distancia de un alambre infinito, tenemos el campo, ¿no? Ya. Ahí. A ver. Esa distancia vale 2A, porque vale AA y 2A, ¿no? Después radio. Vamos ahí. Además, vamos ahí en la trayectoria circular, entonces ahí se calcula el campo magnético y luego la fuerza magnética. Y ya utilizan el resultado que tenemos, ¿no? De un alambre de longitud infinita. Es eso. Ya, eso respecto a este ejercicio. ¿Alguna pregunta? Es lo mismo, creo. Esto es un cálculo de fuerzas magnéticas, ¿no? Sobre esto. Bueno, ahora si hay dos corrientes, por ejemplo, como este. Cada uno crea un campo, por ejemplo, este tramo, ¿no? AB, el tramo AD. Entonces, lo que hay que hacer es calcular el campo magnético total. De un alambre infinito tenemos con una distancia radio B y de este, el campo magnético va a ser contrario y va a ir a la distancia CB, ¿no? Con el resultado de un alambre de longitud infinita igual. Ya tenemos, ¿no? Este es el resultado, ¿no? Alambre de longitud infinita, esto hay que aplicar. Lo que cambia es el radio, ¿no? La Z. Y además hay que tomar en cuenta, si la corriente está de esta forma, gira en sentido antihorario. Si la corriente va al contrario, cambia el campo para horario, ¿no? Y depende
de la distancia. Ahí, por ejemplo, para la distancia, para corriente 2, la distancia es B, ¿no? Para corriente 1 sería C más B, ¿no? Z. Este es Z, ¿no? C más B, para otro es B solo, ¿no? Sí, B y para otro C más B. Y sobre este punto, tramo AD, hemos hecho un ejercicio que era variable, ¿no? Hay que hacerlo a distancia X hemos colocado, creo. Hay que integrar desde CB hasta C más B hasta, a ver, desde este punto A que vale CB, C más B, hasta el punto D que vale C más B más D, ¿no? Toma en cuenta, hay que aplicar bien la fórmula, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, tenemos la fecha fijada para el martes a las 9:45, ¿no? Martes 9:45. El aula todavía no me han confirmado. El lunes, estén atentos. Antes de mediodía voy a colocar, ¿no? A ver si nos dan la auditoría. Ahora, cualquier comunicado, aviso, es mediante Classroom, ¿no? No tenemos un grupo de WhatsApp, nada. Estén atentos, ¿no? Cualquier comunicado en Classroom, ¿no? ¿Alguna pregunta? Cualquier comunicado va a estar en el Classroom después del examen para revisión o para fijar la fecha del examen final, etc., ¿no? Cualquier aviso es en Classroom atentos, ¿no? No hay, ya, como ya os indicado, no tenemos un grupo en WhatsApp ni otra red, ¿no? Solo mediante Classroom. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces nos vemos, ¿no? Si no hay preguntas, nos vemos. Ya está, chao. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias.